En el Tanaj, la obligación no se expresa únicamente con una sola palabra plana. El texto tiene una red de términos específicos. El día de hoy vamos a ver mitzvah, tzivah, pikud pikudim, mishmeret y dabar como ejemplos que funcionan como matices de autoridad. Si ustedes traducen todo como un mandamiento y además lo predican como universal para cualquier persona en cualquier época y en cualquier lugar, en cualquier tiempo, cometen el doble pecado de la sobrelectura. Primero borran la ingeniería interna del hebreo torático y luego arrancan el para quién del contexto del pacto. Para que no hagan ese tipo de actos atroces y abominables, les voy a dar ejemplos de cómo se utilizan estos conceptos. El primer ejemplo está situado en el Sefer Vayikra, capítulo 22, verso 31, y dice lo siguiente: Ushmartem mitzvotai ba'asitem oitam ani Hashem, y guardarán mis mandatos y los harán, yo soy Hashem. El contexto de este versículo aparece dentro de una sección que regula la Kedushá, la santidad en el servicio y la vida ritual israelita. Se regula quién puede comer de ciertas porciones, cómo se debe preservar la integridad de lo sagrado y cómo Israel debe actuar para no profanar el nombre sagrado de Hashem. No es un aforismo suelto. Está incrustado en un tejido de identidad comunitaria y práctica concreta, con el sello de pacto que dice Ani Hashem como firma de autoridad. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo esto? El error típico es convertir mis mitzvot en una frase universalista sin sujeto. Dios manda lo mismo a todos por igual, porque no hace acepción de personas, dicen muchos ignorantes. Y luego, entonces, usan esta frase como un garrote moral para imponer paquetes de obligaciones a cualquier oyente, incluyendo normas que el propio pasaje está dirigiendo a un marco específico de Israel y dentro de Israel a sensibilidades de santidad vinculadas a lo sacerdotal y al santuario. Otro error frecuente es leer guardar mandamientos como un genérico moralista, es decir, sé una buena persona, o en el extremo opuesto, como un legalismo sin alma, cumple todo aunque no entiendas nada. Ambas predicaciones borran el corazón del verso. Su función es delimitar autoridad dentro del marco del pacto israelí y unir obediencia con identidad. ¿Qué dice realmente este texto y a quién? En el Peshat Mitzvotai actúa como núcleo de autoridad. Esto entra al territorio de lo exigible, pero el para quién no lo decide el diccionario. Lo decide el contexto, queridos alumnos. Israel en su vida de santidad y aquí particularmente en un bloque donde la santidad cultural y comunitaria está en juego. La mitzvah no es moralina universal, es una obligación situada, un paquete de práctica que se entiende desde la salida, el pacto y la identidad sellada con Ani Hashem. El texto no está invitando a borrar fronteras, nos está enseñando cómo se debe custodiar lo sagrado en un pueblo con una misión y un objetivo específicos. El siguiente ejemplo se sitúa en el Sefer Devarim capítulo 6 verso 17 y dice lo siguiente: Shamor tishmerun et mitzvot Hashem Elokeichem bedoitav bechukav asher tzivach. Cuidarán cuidadosamente los mandatos de Hashem su Dios y sus testimonios y sus estatutos que Él ordenó. Aquí entramos en el concepto de tzivah. Su contexto es el Sefer Devarim capítulo 6 y está en el corazón del discurso de Moshe sobre la fidelidad al pacto al entrar a la tierra prometida. Amar a Hashem, enseñar a los hijos, no olvidar en la abundancia quién lo sacó de la esclavitud, no probar a Hashem y vivir con memoria.
Aquí aparece tzivá como verbo. No está nombrando una categoría abstracta. Está recordando que estas exigencias fueron ordenadas en un marco histórico y relacional. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo esto? Suele tomarse asher tzivah, que él ordenó, como prueba de que cualquier cosa llamada orden en la escritura se aplica de forma idéntica a todo ser humano, siempre y sin distinción de sujeto ni de etapa del relato. Entonces se arma una predicación tipo: Dios ordenó, por lo tanto tú debes hacerme caso y tú debes cumplir esto que yo te digo el día de hoy. Y entonces se saltan el peshat y agregan mentiras. Aquí debemos hacernos una pregunta: ¿a quién está hablando Moshe? ¿Ustedes a quién creen? ¿A los mexicanos? ¿A los colombianos? ¿A los europeos? ¿A los norteamericanos? ¿A los norcoreanos? ¿Habrá hablado Moshe a estos pueblos? ¿A los kenanitas? ¿A los hititas? ¿Ustedes creen eso? No, queridos alumnos, a Israel. ¿En qué momento? En el momento que Moshe estaba hablando, a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué se estaba preparando? La entrada del pueblo a la tierra de Eretz Israel. Además, se traduce también Edot y Jukim como principios espirituales universales, lo cual es un error. Y se desactiva su carácter de pacto nacional en las narrativas de las demás ideologías y religiones. Pero ¿qué dice realmente y a quién? El Peshat ve a Moshe Rabbeinu hablando a Israel como una comunidad que entra a su tierra bajo un régimen de pacto. Tzivá aquí es el verbo que ancla la obligación a la historia. Hashem ordenó esto en la experiencia fundacional de Israel para moldear una identidad. No dice, esto es una idea inspiradora para lo cual todas las naciones deberían aplicarse. No, está diciendo, esto fue ordenado a un sujeto específico que es Israel. El texto también nos está educando en el método. El hecho de que algo sea ordenado no resuelve automáticamente a ti, querido alumno, que no eres judío. Lo resuelve al marco del discurso. ¿Y cuál es el marco del discurso? Israel, pacto, tierra, transmisión a hijos, etcétera, etcétera. Así van a evitar la moralina doctrinal. No conviertan el verbo ordenó jamás en una llave maestra de universalización automática. El siguiente ejemplo es el Sefer Tehilim, capítulo 19, verso 9, que dice lo siguiente: Pikudei Hashem Yesharim Mesamhei Lev. Los encargos o las órdenes supervisadas, que es Pikudim, de Hashem son rectas, alegran el corazón. El contexto es la Teilá 19, que es un himno que une dos libros: el cielo, que declara gloria, es decir, la creación, y la Torá, que instruye la revelación. En esa segunda parte, el Salmo enumera términos de instrucción: Torá, Edut, Pikudim, Mitzvah, Yirá y Mishpatim. Aquí Pikudim, que es el tercer término que estamos tratando, no es mandamiento sin más. Tiene un sabor de encargo con supervisión, algo designado y confiado, cuya rectitud ordena la vida interior y la orienta. Es poesía sapiencial lítica. No está legislando, está describiendo la cualidad de la instrucción divina. Y esto, ¿cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo? Se toma Pikudim como sinónimo plano de mandamientos bíblicos y se ha usado para decir: cumple las reglas y serás feliz. O en sus versiones opuestas: la religión te da dopamina emocional. Ambas lecturas meten psicología moderna simplona, como por ejemplo alegrar el corazón, como una emoción superficial. Y además tratan el verso como un manual de promesa mecánica. También se usa como un eslogan universal, desligando de la Torá: la palabra de Dios alegra a cualquiera con solo leerla.
Y esto no está bien, porque no distinguen el marco del pacto y la práctica que está justamente implícita allí. ¿Qué dice realmente y a quién, queridos alumnos? En el Peshat, el salmista está describiendo cómo la instrucción de Hashem en sus diferentes matices endereza, y por eso, porque endereza y rectifica nuestra vida, da alegría. No alegría de entretenimiento, sino alegría de alineación. Cuando la vida se ordena, se equilibra, se estabiliza, el corazón puede respirar. Pikudim nos sugiere que hay cosas confiadas al ser humano como encargos a custodiar y también ejecutar, no solo como ideas bonitas. ¿A quién está hablando este pasaje? A la comunidad en general que reza y aprende de manera honesta. Enseña que la revelación no es únicamente información, es dirección confiable que endereza nuestras vidas. El error fuera del judaísmo es borrar el matiz y convertirlo en moralina. Sé feliz obedeciendo lo que yo te digo. O en psicologismo, lee más y ya sentirás la presencia y te sentirás feliz. Esto está mal, porque pierden el punto exacto de lo que se refiere este pasaje, lo cual es la práctica de la rectitud, y la alegría aquí nace del orden interior que produce una instrucción verdadera. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Bereshit capítulo 26 verso 5 y dice lo siguiente: Ekev asher shama Abraham bekoili vayishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi mishmeret, mi custodia, mi observancia, mis mandatos, mis estatutos y mis enseñanzas. En contexto, el pasaje está en la narrativa de los patriarcas. Hashem reafirma promesas a Yitzhak por mérito de su padre Abraham. Es importante aquí que no estamos en el Sinaí legislando a Israel, nótenlo. Estamos en una escena narrativa donde se describe la fidelidad de Abraham Avinu con un vocabulario que suena a pacto y también a observancia. Mishmeret, que es el concepto que estamos tratando ahora, no es solo mandamiento, es guardia, custodia, vigilancia espiritual y práctica. El tipo de observancia que se cuida como quien cuida un depósito confiado de alto valor. ¿Cómo se predica erróneamente fuera del judaísmo esto? Dos errores típicos existen. Primero, se ha usado para decir: Abraham Avinu ya guardaba toda la ley mosaica exactamente igual, así que todo era universal desde siempre y por lo tanto yo me incluyo ahí. Esto es un error, saltando sobre la naturaleza narrativa del texto y su función retórica, que es elogiar fidelidad, no listar alajá, porque en ese momento no tenían alajá. En segundo lugar, se moraliza como si mishmeret significara simplemente tener buenos valores o cuidar simplemente tu corazón. Sé bueno, quitándole el sentido de custodia concreta y vigilancia constante. En ambos casos se borra el matiz. Mishmeret como guardia de un encargo. ¿Qué dice realmente y a quién? El Peshat lee esto como descripción de fidelidad, queridos alumnos. Abraham es presentado como alguien que no solo creyó, sino que guardó, él custodió, él vigiló la relación, la voz, los marcos que le fueron otorgados. El texto no está obligando a los lectores con una lista legal, está explicando por qué la promesa continúa, por la calidad de obediencia y custodia de Abraham Avinu. ¿A quién está hablando? A Israel, que escuchará esta historia como raíz de identidad. Así se ve la fidelidad ancestral, patriarcal. Mishmeret nos enseña el matiz. Hay cosas que no se opinan, simplemente se custodian como se reciben.
El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot 24:3 y dice lo siguiente: Koil hadevarim asher diber Hashem naaseh. Todas las palabras o asuntos, que esto significa devarim, que habló Hashem, haremos. El contexto es la escena de aceptación del pacto. Moshe transmite las palabras y las leyes al pueblo de Israel y el pueblo de Israel responde con consentimiento. Aquí davar o devarim no es una palabra bonita, es un asunto decretado, contenido vinculante comunicado por Hashem en el marco de la alianza pactal de los Benei Israel. En el relato, devarim funciona como un paquete, lo comunicado por Hashem que entra al terreno de la obediencia. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo esto? Se convierte en un eslogan emocional de disponibilidad. Di nace a todo lo que Dios te diga en tu corazón, como si devarim fueran impulsos emocionales interiores modernos y se pudiera decir: Dios me dijo que esto, Dios me dijo que aquello. O se usa para construir también doctrinas de sumisión ciega, sin entender que aquí hay un proceso comunitario de alianza, mediación, transmisión y ratificación. También se ha manipulado para afirmar que todo lo que está escrito se aplica igual, sin distinguir que devarim son de esa escena y para ese pueblo. La escena es con Moshe Rabbeinu dictaminando todo lo que tenía que decir al pueblo de Israel. ¿Qué dice realmente y a quién? El Peshat nos enseña que davar en el Tanaj puede significar decreto o asunto de autoridad. Aquí se está refiriendo a lo dicho por Hashem en el contexto del pacto que se vuelve materia de haremos. No es un cheque en blanco para convertir cualquier intuición moderna en palabra divina, ni una fórmula para anular el discernimiento. Es la respuesta comunitaria de Israel ante un contenido transmitido por Moshe Rabbeinu en una ceremonia de alianza. ¿A quién habla? A Israel, queridos alumnos, como sujeto del pacto. Y al lector como aprendiz de método, es vital que entienda que davar puede ser palabra, asunto o decreto, pero su fuerza vinculante se entiende por la escena y la mediación, no por el sentimentalismo. Cuando ustedes aprenden esta red de conceptos, mitzvah como núcleo de obligación, tzivá como mandato explícito en la historia, pikudim como encargos rectos, confiados y supervisados, mishmeret como custodia vigilante, davar o devarim como palabras y decretos que entran al terreno de la acción, ocurre algo muy precioso. El Tanaj deja de ser un diccionario de moralinas y se vuelve un mapa de precisión espiritual. Ya no se predica por reflejo, se lee con responsabilidad. Y esa responsabilidad, lejos de apagar la fe de las personas, la hace más limpia, porque entonces están honrando el texto, como lo que es. Y a Hashem, que es muy importante esto, y les he querido transmitir esto desde hace muchas clases. Respetar y honrar a Hashem como autor que habla con matices, con sujetos concretos y con pactos reales en la Torá y el Tanaj. Ahí nace la libertad interior del estudiante serio. No usar las palabras sagradas para imponer agendas que no pertenecen a las demás personas, sino dejar que la verdad del Tanaj, bien entendida, ordene la vida misma con claridad, humildad y fuerza.